Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy vamos a exponerles sobre lo que es el tema de la madera. Nuestro grupo está conformado por Christopher Quiroz, Alison Navarro, Juan Pablo Barquero, Nadir Alfaro y Andrés Barrantes. La madera. Su definición. Se define como la sustancia vegetal más o menos dura, compacta y fibrosa que se extrae del tronco, ramas y raíces de las plantas leñosas. Es una agrupación de células de formas muy variadas de diferentes tamaños y características. Por lo tanto, la madera no es un material homogéneo, o sea, no tiene una estructura uniforme. Características generales. La madera es un material poroso, combustible, es higroscópica y deformable por los cambios de humedad ambiental. Sufre alteraciones químicas por efectos del sol y es atacable por mohos, insectos y otros seres vivos. Es un material delicado, aunque hoy en día existen tratamientos muy eficaces para paliar las desventajas nombradas anteriormente. Cuando hablamos de ventajas de la madera como materia prima, podemos mencionar tres tipos de ventajas en general: las ventajas funcionales, las ambientales y las económicas y sociales. Las funcionales es que la madera como materia prima es un material duradero, también que es un material reutilizable, recuperable y reciclable, porque es procedente de fuentes de suministro sostenible y es atractivo y técnicamente muy avanzado. También tenemos que es un buen aislante acústico debido a su composición. El uso de la madera también está ligado a la eficiencia energética, entonces por esa parte también es una ventaja. Es beneficiosa para la salud ya que aporta un confort subjetivo. Su tiempo de montaje es breve. En las ventajas ambientales tenemos que la madera consume mucho menos energía en su transformación y produce menos impactos que otros materiales. Es un recurso natural, abundante y renovable. Y tenemos que el consumo de madera va con el cumplimiento de los compromisos del protocolo de Kioto. También a nivel de ventajas económicas y sociales, tenemos que el sector de la madera y el mueble registra muchas empresas y registra muchos trabajadores que viven de este producto. Y el uso de la madera de especies autóctonas también promueve el fortalecimiento de la industria local y el desarrollo rural de producción. Siguiente. Bueno, las desventajas de la materia como materia prima. Tenemos tres desventajas principales. La número uno es que es susceptible al ataque de insectos y hongos. La número dos es que es vulnerable al fuego. Y la tercera, que es sensible ante la humedad. También tenemos otra desventaja que es muy común, que es el mantenimiento de la misma, especialmente si esta madera queda expuesta a factores atmosféricos. Entonces la madera tiene esa gran desventaja que es el mantenimiento de la misma. Bien, ahora yo les voy a comentar un poco sobre la clasificación de la madera. Esta se puede clasificar en dos grandes subgrupos, que serían las maderas blandas y las maderas duras. La madera blanda es un tipo de madera que es más flexible, en el sentido en que es más fácil de manipular a la hora de trabajarla. Este tipo de madera se extrae generalmente de coníferas y perennes y es utilizado generalmente para muebles e instrumentos musicales. Por lo general, este tipo de madera presenta una tonalidad más clara y algunos ejemplos de esta madera son el cedro, ciprés, olmo, álamo y pino. Por otro lado están las maderas duras, que como su nombre lo indica son más resistentes o más duras. Eh, Esto causa o genera que el tipo de madera sea más complicada para manipularla y por lo tanto es necesario utilizar máquinas con una mayor potencia para lograr maquinarla. La composición de esta madera pues es más dura y se utiliza generalmente para la construcción. Algunos ejemplos de este tipo de madera son el roble,
es nogal, caoba, olivo y cerezo. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de las propiedades físicas de las maderas. Una propiedad muy importante de esta es la flexibilidad, ya que esta es la capacidad de la madera para cambiar su forma sin dañar su estructura o quebrarse. Para aumentar su flexibilidad se puede tratar con vapor de agua, por ende esta propiedad se aprovecha en la producción de muebles curvados. Otra propiedad física es la higroscopicidad, que en esta lo que sucede cada vez que la madera cede agua, esta disminuye su volumen, por lo tanto esta disminución le llaman contracción. Dado que la madera admite agua y aumenta su volumen, le llaman hinchazón. La contracción e hinchazón varían según la dirección de la madera. Otra gran propiedad es la porosidad, en las cuales la superficie de la madera no son 100% compactas, sino que se encuentran conformadas por pequeñas celdas muy similares a los paneles de abeja. Sin embargo, para trabajar mejor con la madera deben taparse los poros. También tenemos la resistencia, la cual es la dureza o resistencia, depende de la cohesión de las fibras y sus estructuras y consiste en la mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de clavos o tornillos, y también a ser trabajada con cepillo o formón. Otras propiedades que no son tan importantes son como el color, que estas pueden variar, como dijo el compañero, hay algunas que pueden ser más claras o más oscuras, y también tenemos el veteado, que son cuando se generan ciertos tipos de dibujos en las fibras de la madera. Siguiente. También en los principales usos de la madera tenemos que son muy comunes en las construcciones de los hogares, en los tirantes, en las ventanas, en vigas, puertas, muebles internos, etc. También, como ya mencioné, para la fabricación de muebles, como en roperos, mesas, sillas, cómodas. También es muy utilizado en entretenimiento y ocio, ya que hay parques de madera, incluso montañas rusas, juegos infantiles. También son utilizadas en esculturas, en biocombustible, ya que la madera se puede usar como combustible en muchos hornos, y en generación de otros productos, ya que esta también influye en la producción de papel, cartón y celulosa. Podríamos decir que la industria de construcción sin duda depende muchísimo del procesamiento y utilización de la madera para crear sus casas prefabricadas, así como también como materia prima para elaborar tirantes, pilares y todo tipo de maderas usadas cuando se crea una casa, incluso de las tradicionales de cemento. Siguiente. Bueno, algunas propiedades de la composición a tomar en cuenta son la densidad, el contenido de humedad en condición verde, el peso específico, y se relaciona mucho con esto de las contracciones volumétricas que mencionó mi compañero Nadir anteriormente, que serían de la contracción tangencial radial. En realidad, todas estas propiedades están relacionadas con el contenido de humedad. ¿Por qué? Porque como la madera es una fibra natural, la estructura almacena gran cantidad de agua. Esta agua se encuentra como agua ligada, que es como savia embebida en las paredes celulares, y como agua libre, que está en el interior de esas cavidades celulares. En realidad, cuando la madera tiene un contenido de humedad bajo, el punto de saturación de las fibras se habla que es madera seca, que es como que decimos aquí, que es lo contrario a la condición verde, que se le dice madera verde, que es más que todo cuando pues ya tienen un nivel alto de humedad. En lo que son propiedades para el material de construcción, lo que se pide es que el contenido de humedad debe ser inferior al 15%. Ese punto de equilibrio de la madera depende de la especie, de la temperatura y de la humedad ambiental en general. Aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad?, cómo es que se maneja esta contracción axial, radial o tangencial, que es si aumenta la humedad o si disminuye la humedad. Por ejemplo, los procesos de secado, que vamos a ver posteriormente. Siguiente. Aquí podemos ver bueno, lo que es la contracción por secado. Para estos procesos, por lo general se toman medidas para las medidas en seco y las medidas en madera verde, como podemos ver al lado izquierdo. Del mismo modo, se utiliza lo que es el término contenido de humedad, que es una fórmula que relaciona el peso del agua entre el peso seco al horno. Ya que digo que se da una contracción, ¿verdad? Esta contracción de la madera, como vemos en la imagen de la derecha, se puede ver que en lo que es de longitud
puede reducirse, pero también en lo que es el área transversal se puede ver el tronco húmedo, una reducción en el tronco desecado, y esta misma contracción en muchas ocasiones genera grietas, haciendo que la circunferencia deje de ser uniforme y tenga ciertas cavidades. Siguiente. Con lo que es el secado, se manejan generalmente con dos tipos. Lo que es el secado al horno, que por lo general se coloca en alguna estructura metálica que tienen diferentes funcionalidades y diferentes mecanismos. Como por ejemplo el de la derecha, podemos ver que tiene celdas, bueno, como el uso por así decirlo, que adquiere la energía solar térmica, y básicamente es un horno expuesto al sol que genera el secado de la madera previamente ordenado. Sin embargo, hay mecanismos que utilizan, por ejemplo, lo que son resistencias eléctricas o otros calentadores, y tienen un sistema de abanicos que hacen que el aire se distribuya y funcione como un horno por convección del aire. Y ya está propiamente lo que es el del aire. Siguiente. Que es el secado al aire, que ese sí es por lo general en condiciones a la intemperie. Esto obviamente tiene que ver de la situación climatológica del lugar. Se manejan en lugares que hay estaciones del año marcadas, y se maneja como con configuraciones similares en realidad a lo que es en horneado, solamente que se utiliza la energía del sol como tal y expuesto totalmente. Y por ejemplo, se maneja en países que tienen veranos muy secos y no está la posibilidad que llegue a llover y que bifurque el procedimiento, ¿verdad? Siguiente. Aquí podemos ver lo que es nuestra bibliografía. Nos basamos en algunos documentos, por ejemplo, uno del mismo TEC, la revista Forestal, que como sabemos, el TEC tiene una formación y también varios documentos de maderas. Muchas gracias.